La palabra de Dios dice en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. De manera que cualquiera que infringiere uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que hiciere y enseñare, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y el pueblo de Dios dice: pueden sentarse. En esta hora, amados hermanos y hermanas, con la ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, quiero hablar bajo el título Cristo y la ley. Amén. Cristo y la ley. ¿Cuántos estamos aquí? Amén. Aquí está Cristo también. Amén. Gloria al Señor. Pongamos atención a la palabra para que pues todos seamos edificados. Amén. Y no perdamos el tiempo solamente, porque si no ponemos atención y no ponemos por obra, pues venimos a perder el tiempo. Pero tenemos que ser sabios y entendidos, porque los días son malos. Está ya Cristo, ya está a las puertas. Amén. Más claro no se puede. Cristo ya está a las puertas. Cristo viene pronto. En cualquier momento Cristo puede venir. Amén. Tenemos que estar preparados. Tenemos que estar listos. Tenemos que estarnos preparando y estar ya preparados, listos. Eso es continuo, como los soldados. No pueden dejar de entrenar, de prepararse día con día, porque si el soldado no deja de entrenar, pues pierde habilidades. Así lo mismo nosotros en lo espiritual. Tenemos que constantemente estarnos ejercitando en las cosas del reino de los cielos. Amén. Para estar listos y preparados para cualquier ataque o acechanza del enemigo, porque el enemigo no duerme. Amén. Siempre está alrededor buscando a quien devorar. Anda, no crea que anda por allá por otro lado. Anda alrededor de nuestras vidas buscando a ver si nos devora, a ver si nos descuidamos. Tenemos que estar muy atentos. Amén. Porque el Señor no quiere que nadie se pierda. Cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, vino y se hizo carne, Él empezó a predicar el evangelio del reino. Y Él empezó a hablar y a decir las cosas, cómo debían de ser y cómo deben de ser los hijos de Dios. Él, hermanos, empezó a traer libertad a los cautivos, a pregonar el año agradable del Señor. Pero como usted sabe, lo estábamos ahorita diciendo, que el enemigo no duerme y siempre se busca algún cliente. Siempre el enemigo anda buscando a ver quién le cree, quién lo escucha, quién le pone atención. ¿Para qué? Para estorbar las cosas de Dios. Y cuando Cristo, imagínense, si a Cristo, hermanos, le hicieron la guerra terrible, ¿qué podemos esperar nosotros? Ahí estaban los escribas y los fariseos. Estaban buscando a ver en cualquier cosa, a ver en qué se equivocaba, a ver en qué palabra decía mal. Así hay algunos. ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos le alaban? Dios tenga misericordia. Amén. Que el Señor tenga misericordia, hermano, porque nosotros, hermanos, usted no rechaza al que habla, que sea yo, sea quien sea. Si está predicando la palabra y usted empieza a rechazar, a cuestionar, a decir, no está cuestionando el que predica, sino está cuestionando al Señor. Amén. Y es el Señor al que vamos a dar cuentas, y Él conoce los corazones. Él sabe la intención de nuestro corazón y no lo podemos engañar. Por eso es mejor recibir la palabra con humildad, con sencillez, y decirle: Señor, háblame, Señor. Háblame, Señor, que tu siervo escucha. Los escribas y fariseos estaban ahí pues cuestionando al Señor una y otra vez. Y sin duda, por lo que Cristo dijo, y así lo vemos en las escrituras, en los evangelios, que siempre estaban tratando de culpar al Señor y hacerle ver que como que Él estuviese quebrantando la ley, o como si Él estuviese en contra de la ley. ¿Por qué? Porque el Señor, hermanos, se iba en contra no de la ley ni lo que decía la ley de Moisés, sino en lo que ellos le habían agregado a la ley de Moisés. Eso era lo que el Señor atacaba.
en cuanto a la enseñanza de los fariseos y de los escribas, pero todo lo que hablaban los escribas y fariseos de la ley, Cristo dijo que tenían que hacer lo que ellos enseñaban, porque estaban enseñando conforme a la ley de Moisés, lo que enseñaban conforme a la ley, porque había muchas cosas que ellos no enseñaban conforme a la ley, o sea, le habían agregado. Amén. De ahí, hermanos, pues eso fue una guerra continua del Señor con esos tremendos, una y otra vez. ¿Y por qué? Porque, repito, le habían agregado cosas que el Señor no había mandado. Por ejemplo, el día del reposo, el día sábado, bueno, que lo conocemos como día del sábado, pero realmente es día de reposo. Así está en la Biblia. En los judíos, o al menos en la escritura, no hay lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Es primer día de la semana, segundo día de la semana, y el sábado, que nosotros lo tenemos como sábado, o el séptimo día, es día de reposo. Amén. Y entonces, pues ellos, por ejemplo, por decir a lo que nomás es un ejemplo de lo que le agregaban al día del reposo, era, por ejemplo, que la ley de Moisés decía que no se debía de trabajar, no se debía hacer ningún trabajo. Entonces ellos, pues para empezar a hacer, o sea, de un mandamiento hacían como 100 o más. O sea, le agregaban más mandamientos. Por ejemplo, ellos dicen, ¿qué es el trabajo? No, pues entonces llegaron a la conclusión que era llevar una carga. Pero entonces ya se hacían otra pregunta, ¿pero qué es una carga? No, pues empezaban a notar, no, pues una carga, por ejemplo, es llevar lo que es equivalente al peso de un higo seco. Imagínense. No, ya llevas algo que pese más o menos como un higo seco de comida, ya estás trabajando, estás haciendo un esfuerzo, estás llevando una carga. Y por ejemplo, ¿qué más podría ser? No, pues si vas cargando leche, que ya con que completes un trago, estás llevando una carga, estás trabajando. Si llevas tinta suficiente como para escribir 2 letras del alfabeto, pues ya estás llevando una carga, estás trabajando. Y así, hermanos, al sábado le agregaron tantas cosas, inclusive no se podía ni escupir. Discúlpeme, es algo pues no agradable decirlo, pero no se podía ni escupir los sábados. Usted tenía que tragarse la saliva o otra cosa cuando se alaban a Cristo. ¿Por qué? Porque decían que si se escupía, ¿verdad? Bueno, los que han escupido alguna vez en su vida, pues se escupe y como era de tierra, pues caía la saliva y hacía un pequeño viajecito, y entonces en ese viajecito pues la saliva hacía un pequeño o hacía algo de lodo, un pequeño lodo. Por eso Cristo en una ocasión para tallarles el grano, cuando un ciego estaba por ahí, dice que escupiendo en tierra escupiendo en tierra y hizo lodo. O sea, dijo, no me voy a basar para que ustedes crean o piensen que así hizo lodo. No, voy a hacer lodo. Hizo lodo y se lo untó en los ojos. Amén. Para poder reprender a esos tremendos y refutar su doctrina que habían ellos agregado a la cuestión del sábado. El sábado era un día de reposo, de descanso, no un día de cargas y de cuántas cosas. Eso era lo que el Señor Jesucristo, y hacía cada cosa. Por ejemplo, al lavamiento de manos. En el Antiguo Testamento los sacerdotes tenían que lavarse las manos antes de ministrar en el templo, en el tabernáculo, porque la ley de Moisés decía que si un hombre tocaba a una mujer en menstruación, pues se contaminaba. Si tocaban a algún muerto, se contaminaban. Si tocaban a algún animal inmundo, se contaminaban. Es una serie, por ejemplo, si tocaban a un gentil, pues se contaminaban, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues ellos decían, no, pues se tenían que lavar las manos. Entonces no se la lavaban una vez, se la lavaban 7 veces. Era un lavadero terrible. Ahí vamos a ver Marcos 7:1. Eso de las manos, para que vea lo del lavado. Eso, repito, eso era lo que el Señor refutaba o estaba en contra, lo que le agregaban a la ley. Pero nunca jamás el Señor, ni los fariseos ni Cristo hablaron nada de la ropa. Esto lo digo como entre paréntesis, porque los apóstatas siempre, si usted habla de la santidad en cuanto a la vestimenta, en cuanto a vestir modesta, santa, piamente y con decoro y con vergüenza, pues no, tú ya eres un fariseo. Sí, pero nunca jamás se tocó el tema de la ropa, ni los fariseos, ni los escribas, ni Cristo tocaron ese tema en el sentido de aplicarle a esas personas ese término de fariseos. Ahora, ellos se llamaban fariseos, que quiere decir apartados, separados. Marcos 7:1. Y se juntaron a él los fariseos
y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viniendo algunos de sus discípulos a comer pan con manos comunes, es saber, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, teniendo la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comen o no comían. Y volviendo de la plaza, o sea, y si iban a la plaza y venían y no se lavaban, no comían. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como las levaduras de los vasos de beber, de los jarros, de los vasos de metal y de los lechos. Y le preguntaron los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos comunes? Y respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, diciendo: este pueblo con labios me honra, mas su corazón lejos está de mí, y en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Amén. Eso era solamente un pequeño ejemplo, pero a cada ley del Antiguo Testamento le agregaban un sinfín de reglas, de leyes y de mandamientos, y las enseñaban como si fuese la misma ley de Dios, cosa que Dios, ni Cristo ni el Señor el Padre habían dicho. Entonces el Señor Jesucristo les explicó que no lo que entraba, porque ellos lo tomaban no como algo como higiene. Es obvio y por sentido común que si Cristo, los discípulos o cualquier persona, particularmente Cristo o los discípulos, se ensuciaban las manos, pues se las lavaban por higiene, por sentido común, así debía haber sido. Pero ellos lo habían ya agarrado algo espiritual, lo de lavarse las manos. Eso era exclusivamente para los que ministraban en el tabernáculo, el lavarse las manos, y no se las tenían que lavar 7 veces. Pero ellos le agarraron dedos: lávate la mano, y otra lavada. Haz cuenta que si hubieran estado ahorita, olvídese, se las hubieran lavado unas 70 veces. Y luego no, sin agua, sí. Sí, pero agarraban un extremo terrible, hermanos. Terrible. Por eso dice el Señor que ataban cargas que ni ellos mismos podían llevar, y ni entraban al reino de los cielos, ni dejaban entrar. Amén. Pero eso, hermanos, el Señor le reprendía cada una de esas cosas. Pero eso no quiere decir que Cristo estuviera en contra de la ley de Moisés. Nunca jamás estuvo en contra. Dijo: yo no he venido a abrogar la ley, o sea, quitarla, dejarla sin ningún efecto. No he venido a abrogar, sino a cumplir la ley de Dios. Entonces el Señor les explica que no era lo que contaminaba lo que se comía, sino que lo que salía del corazón, eso es lo que contamina al hombre. Lo que sale del corazón, porque de dentro del corazón salen los adulterios, los robos, la mentira, toda la maldad sale del corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Bendito sea Cristo. Entonces esos estaban continuamente atacando al Señor una y otra vez. Y pues el Señor, hermanos, Él se permanecía firme y seguía enseñando la palabra. Y como leímos en esta oportunidad, dijo: no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Todo eso, hermanos, es muy importante que usted y yo lo comprendamos, hermanas y hermanos, que Cristo nunca estuvo en contra de la ley, ni está en contra de la ley. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y claramente dijo que no iba a perecer ni una tilde ni una jota de la ley sin que todo fuese cumplido. O sea, no va a pasar ni la más mínima cosa hasta el fin de los tiempos, hasta que sean hechos cielos nuevos y tierra nueva. Hasta entonces la ley de Dios va a dejar de tener pues su función por la cual se nos fue dada. Ahora, para poder entender la ley de Dios, ¿qué es lo que tenemos que cumplir y qué no? Porque ahora, como nunca, hay la enseñanza de que no, pues todo lo que está en el Antiguo Testamento, eso es de la ley y eso no aplica. Eso es continuamente, se escucha, y eso lo sabemos la mayoría, pero tengo que decirlo y repetirlo, para que eso se enseña que lo que está en el Antiguo Testamento ya no aplica nada. Pues, pero nomás no aplica nomás lo que no les conviene, porque los que les conviene, pues ahí sí aplica. Ahora, cuando se trata de bendiciones, por ejemplo, cuando el Señor dice que Él es el que te da el poder para hacer las riquezas. Oh, sí, ahí ese texto sí les encanta, que el Señor es quien nos da el poder de darnos, de hacer riquezas. ¿A cuánto les gusta ese texto? Nomás a 2 o 3. A mí me gusta ese texto, ¿por qué no nos va a gustar? A ver, ¿a cuánto nos gusta ese texto? Muy apenas, no, pues igual y con razón. No, toda la palabra es útil.
y es divinamente inspirada, útil para redarguir, para corregir, para instituir injusticia, para que el hombre de Dios sea perfecto, apto para toda buena obra. Toda la escritura es divinamente inspirada y toda es útil. No hay nada que desechar. Amén. Pero no vamos a agarrar solamente eso. Eso es el bendito problema. Cuando solamente se escoge lo que a mí me gusta, lo que a mí me parece bien. No tenemos que tomar toda la palabra del Señor para ser edificados. Mira, hay gente que dice, no, lo del Antiguo Testamento eso ya no vale. Si no vale lo del Antiguo, pues lo nuevo no tiene sentido. Están entrelazados, es una comunión, es una relación total. No puede existir el Nuevo Testamento si no hay el Antiguo. Porque todo el Antiguo señala a ¿quién? A Cristo. ¿La ley es buena o es mala? Es buena. ¿Por qué? Porque es el ayo, dice la Biblia, dijo Pablo, es el que nos lleva a Cristo. Es el que le dice al hombre su pecado, su maldad. Es el que le dice al hombre, estás mal en esto y en otro. Si la ley no nos dijese que estamos mal, pues no habría manera de que nosotros pudiésemos acudir a Cristo. ¿Para qué? Porque la Biblia dice que donde no hay ley, no hay transgresión. O sea, no hay infracción. Donde no hay ley, pues no hay ninguna infracción. No se viola ninguna ley, puesto que no la hay. Por eso entonces, para poder entender lo que tenemos que guardar de la ley de Dios en el Antiguo y Nuevo Testamento, es la ley moral. La ley en el Antiguo Testamento está dividida en 3 secciones o en 3 categorías. La ley civil. La ley civil es la ley del gobierno por la autoridad, el gobernador, el alcalde, el presidente, los diputados, senadores. Todos esos conforman el gobierno civil o la ley civil que gobierna cada país. Entonces Israel como nación tenían leyes civiles. Tenían leyes civiles como cualquier país. Y Dios se las dio. Amén. Por ejemplo, hay gente que dice, no, pues eso de, pues vamos a decir, cuando algunos apóstatas, porque son a los apóstatas. ¿Quién es un apóstata? Pues es uno que ha torcido el evangelio, uno que tiene otro evangelio. No solamente es apóstata, sino que es anatema, es maldito, dice el apóstol Pablo en los Gálatas. ¿Por qué? Porque tiene otro evangelio. Pero entonces con el fin de torcer el evangelio, dice no. A ver, legalistas, y nos dicen legalistas a los que tratamos con la ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, negarnos a nosotros mismos, vivir en santidad, agradar a Dios cada día. Entonces se burlan y dicen, a ver, legalista, dime, ¿cómo vas a cumplir esta ley? Por decir un ejemplo, hay una ley en el Antiguo Testamento que Moisés se las dio, que era que los padres podían vender a sus hijas como siervas o como esclavas. ¿Cuántos saben eso? Que ahí en el Antiguo Testamento, en Éxodo 21:7, fíjese los ejemplos que agarran los apóstatas, los que tuercen la escritura, para decir, a ver, legalista, a ver, vende a tu hija, porque aquí está, dice que tú la podías vender o tú la debías de vender. Véndela como esclava, como sierva. Pero esta era una costumbre, y además de eso, en aquellos tiempos, y una ley civil. Éxodo 21:7, y cuando alguno vendiere a su hija por sierva, no saldrá como suelen salir los siervos. Fíjese, el versículo 8 explica qué tipo era esa venta, por así llamarlo, ¿verdad? Como sierva, como esclava. Dice, si no agradare a su señor, por la cual no la tomó por esposa, permitirle a que se rescate, y no la podrá vender a pueblo extraño cuando la desechare. Amén. Por decir un ejemplo, esa era una ley civil y era una costumbre que pues se pagaba cuando la hija salía del hogar. En algunas ocasiones, ¿verdad?, se pagaba un dote o se pagaba algo. Ahora ya pues tristemente ya no se hace eso, no se paga un dote. No digo que no se venda eso, pues nuestra cultura y nuestro pensamiento pues como que es algo muy feo, pero eso era algo normal en aquel tiempo, ¿verdad? Pero sí se acostumbraba mucho, sobre todo, por ejemplo, dar el dote, que cuando se tomaba una mujer se le daba el dote. Pero entonces se refiere esto a una cuestión de dar a sus hijas como esposa, no de venderla en sí como una esclava, para que fuera una esclava y trabajara como esclava. Entonces ese tipo de ejemplos toman los que tuercen el evangelio, porque son ignorantes. No tengo otra palabra, es la más suave que pueda tener para llamarlos ignorantes e indoctos,
que tuercen la palabra para propia perdición de ellos. Eso no lo podemos aplicar y obviamente no lo vamos a guardar. Entonces está la ley y hay muchas otras leyes. Amén, que era ojo por ojo y diente por diente. Si alguien mataba a la mala a una persona, ese también lo tenían que matar. No vamos a hacer eso, porque eso era una ley civil que el Señor Dios les había dado a ellos en su tiempo. Y luego tenemos la ley de los ritos y ceremonias y días de fiesta, lo que es todo lo que tiene que ver con los sacrificios, con los días de fiesta, con el día de reposo. Todas esas ceremonias, eso era otra ley. Otra categoría de la ley que correspondía a ritos y ceremonias y días de fiesta. Esas Cristo las clavó en la cruz del Calvario. Esa cédula de ritos que nos era contraria, Cristo la clavó en la cruz del Calvario. Eso Cristo ya lo cumplió en la cruz. Porque hay gente que dice, no, ya Cristo cumplió la ley, ya no tienes que cumplir, hacer nada. Pues, oye, qué bonito, ¿no? Estaría bien, ¿no? ¿Cuántos les gustaría que no hubiera ley? Mire, ciertamente la ley nos restringe, pero también nos protege y nos permite tener un orden, hermanos. Entre muchas otras cosas en el orden, en la vida misma, si no hubiese leyes, imagínense el desorden. Hay gente que inclusive se oponen a que haya reglas y reglamentos dentro de la iglesia para establecer un orden, para llevar las cosas en orden, ¿verdad? Dicen, no, este es un fariseo. Ya está poniendo leyes y ritos y tradiciones de hombres. No, son cosas que se requieren como orden. Imagínense que no hubiera orden aquí. Yo no sé si esas personas que se oponen al orden y a los reglamentos y a las cosas correctas, quién sabe cómo se manejarán en su casa o en el trabajo, a lo mejor ahí en donde trabajan. Ahí pues hacen lo que quieren, llegan a la hora que quieren. Así es en los trabajos. Cuando uno trabaja para una empresa, así es. No, se tiene que cumplir un orden, un respeto. Hay un horario, todo eso es una cuestión de orden, de respeto y de leyes que son útiles y buenas para que todo sea ordenado. Pues la gente que no le gusta el orden y la ley, pues son gente desordenada. Amén. Pero entonces miren, estaban esas leyes, la cual tiene que ver con lo civil, y luego la de ritos, ceremonias, y luego la ley moral, que esa es la que usted y yo tenemos que guardar, seguir guardando. Tal cosa como que ya no estamos bajo la ley. Es cierto que estamos bajo la gracia, pero la ley no ha sido quitada. Cristo lo dijo, no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Amén. Si Cristo hubiese quitado la ley, ya no habría pecado, todo lo que hiciéramos no sería pecado, lo que hiciéramos. En cierta manera y humanamente, pues uno dice, no, pues estaría bien, porque pues sobre todo aquellos que no quieren desagradar al Señor, que no quieren pecar contra Dios, pues les gustaría, lo que más quieren en su vida es no pecar contra Dios. ¿Cuántos no quieren pecar contra Dios? Amén. Eso debe ser nuestro deseo, no pecar contra Dios, agradarle, ¿verdad? Entonces si no hubiera ley, pues estaría más fácil, ¿no? Aparentemente, pero sería todo un desorden. Las leyes nos restringen, pero también nos protegen y nos ayudan. Entonces la ley moral es muy importante, que entendamos que tenemos que seguirla cumpliendo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Los 10 mandamientos, todos a excepción de lo del séptimo día que está ahí dentro de los 10 mandamientos, es una ley moral, la cual tenemos que seguir guardando. Sigue siendo pecado: no mentirás, no adulterarás, no codiciarás, no robarás, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Todo eso sigue siendo está vigente, no lo debemos de hacer, debemos de guardarlo, de obedecerlo de una manera total y absoluta. Tenemos que obedecer con la ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, nosotros, ¿cómo guardamos esta ley moral? ¿Cómo? Primeramente, el hombre tiene que ser salvo, nacer de nuevo. Una persona que no ha nacido de nuevo no puede guardar la ley del Señor, porque su vida está inclinada al mal. Nacemos en pecado, en maldad. El hombre desde que nace solamente está cuestión de que se desarrolle con el tiempo ese gen, esa maldad, esa semilla de maldad que hay en el hombre y en la mujer. Eso es natural. Por eso dijo David, en pecado me concibió mi madre. Pero para eso entonces tenemos que ir a Cristo. ¿Para qué? Para que nos salve y nos limpie de toda maldad y nos dé un corazón nuevo, nos regenere, nos haga nuevas criaturas. Tenemos que ir a Jesús primeramente. Pero ¿cómo va a ir el hombre a Jesús si no se le dice que ha pecado? Porque para ir a Jesús, que es el Salvador, la gente tiene que saber que está perdida.
Si usted, el hombre, por ejemplo, se pone el ejemplo de que si alguien está enfermo, si alguien no sabe que tiene cáncer, ¿qué hace una persona que no sabe que tiene cáncer, pero ya lo tiene? ¿Qué hace? ¿Va al médico? No va, pues dice, no, pues yo, se siente aparentemente bien y no, pues yo no tengo nada. Entonces, pero ahí sigue el cáncer creciendo y creciendo. Pero entonces cuando de una manera u otra se hace un examen, va al médico, sabe, entonces el médico le dice, mira, tú tienes cáncer, tienes que hacer esto y esto y así. Si hay posibilidades o no de recuperarse o no. Pero entonces, ¿qué pasa cuando se le da la noticia a alguien que tiene cáncer? Es algo muy triste, ¿o no? La persona se siente bien o se siente mal. Se siente mal. Es lo mismo las cosas espirituales. Hay gente que no quiere hacer sentir mal a nadie. No, es que si le digo que ha ofendido a Dios, que es enemigo de Dios, se va a ofender, se va a sentir mal, se va a enojar. No, mejor no le digas que ha ofendido a Dios, que está en enemistad con Dios. No le digas, para que no se sienta mal. No le digas que ha ofendido a Dios, que todos los días desde que se levanta ofende a Dios. No, no le digas. ¿Para qué? Para que no se ofenda, para que no se sienta mal. Pero así no es. Si un médico, por no ofender a la persona, al paciente, no le dice que tiene cáncer, le dice, no, mire usted, simplemente relájese todas las mañanas, ¿verdad? Por ejemplo, si es varón, pues el consejo es que dígale a su esposa o le dice a la esposa, ¿sabe qué? Pues su esposo siente un poco mal, ¿verdad? Pero la manera que él puede sentirse bien es que no lo haga enojar. Principalmente no lo haga enojar y dele todos los días la comida que más le guste, trátelo bien, hágale piojito. ¿Así? ¿Usted cree que ya con eso se le va a quitar el problema? Así, gente, así predican algunos el evangelio, algunos apóstatas. No quieren ofender a la gente. Ahora tenemos que ser sabios, ¿verdad? Y lo he dicho muchas veces. No vamos a andar predicando diciéndole hijo del diablo. Hay que ser sabios. Hay que predicar el evangelio, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Hay que decirle al hombre y a la mujer que hemos ofendido a Dios, que nos hemos apartado de Dios, que la mentira, que el robo, que el hurto, que la fornicación, que el adulterio es pecado a los ojos de Dios. Amén. Que la enemistad, el pleito, la contienda, la ira, el enojo, la amargura es pecado a los ojos de Dios. No perdonar es pecado a los ojos de Dios. Hay que decirlo con sabiduría y con mansedumbre y con amor a las almas. Porque el propósito del evangelio es que las almas sean salvas. Ese es el propósito, el único. Mire, esa gente que nunca le dice a las almas su pecado, si es que están en pecado. Y si no están como quiera, hay que hablar contra el pecado. ¿Para qué? Para no caer en el pecado. Porque ¿cómo se adquiría? ¿Cómo les dijo el Señor en el Antiguo Testamento? ¿Cómo iban a tener ellos el temor? Escudriñando la palabra. Es como el pueblo iba a adquirir el temor de Dios. Tenemos cada día que escudriñar la palabra, y la palabra nos dice lo que está bien y lo que está mal. No es lo que yo diga, piense o desee, o lo que diga tal o cual pastor. Es lo que dice Dios en su palabra. Tenemos que escudriñar día con día. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Y el Señor, cuando uno tiene un corazón sencillo y humilde, el Señor le va enseñando y le va ayudando principalmente. Le va ayudando, porque esto no lo podemos hacer en la carne, porque nuestra carne está inclinada al mal. Entonces por eso necesitamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y para que nos pueda ayudar tenemos que buscarlo. Tenemos que buscarlo. No voy a decir, no, yo ya le pedí al Señor que me perdonara. Ya me perdonó, ya soy salvo, ya no tengo que hacer nada. No, tenemos que buscarlo. Buscad a Jehová mientras Él pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano, y déjele impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase. O sea, tenemos que ir en pos del Señor, seguirlo. ¿Y qué significa seguirle? Pues cada día escudriñar la palabra, orar, practicar lo que estamos aprendiendo en la palabra, día con día, para estarlo siguiendo y oyendo su voz. No la voz de los extraños, no la voz del enemigo, de la carne o de los apóstatas que dicen que ya no hay ley, que no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. Dios tenga misericordia. Entonces tenemos que comprender que nosotros tenemos que seguir guardando la ley moral. Todo lo que tenga que ver con algo moral, con la conducta del hombre, tenemos que guardarla, que esté en la Biblia. Así es, y así tiene que ser. La ley, hermanos, fue puesta para señalarnos el pecado y para llevarnos a Cristo, para que el hombre pueda buscar a Dios y pedir misericordia, porque ni ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre dado a los hombres
en quien podamos ser salvos. Y mire, el problema principal del hombre no es el dinero. No es si tiene o no tiene, si es alto o si es chaparro, no. El principal problema del hombre es el pecado. Y para eso apareció el Hijo de Dios. Para deshacer las obras del diablo, para limpiarnos de toda maldad, para limpiarnos con su sangre y hacernos nuevas criaturas. Bendito sea Cristo. La gracia, hermanos, no es una licencia para pecar, sino que la gracia nos enseña que, así como dice en Tito 2:11, porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templada, justa y píamente. Eso es lo que nos enseña la gracia. Sí, para que no pequemos, que vivamos santa y píamente. Cualquiera que predica la gracia y no enseña que tenemos que vivir santa y píamente es un apóstata. Es un enemigo del evangelio que lo único que está haciendo es estar llevando a la gente al infierno. Y tristemente, hermanos, es lo que más le gusta a la gente, porque a la gente no le gusta, hermanos, ese evangelio radical del cual Cristo habló. Por eso los fariseos se enojaban, porque el Señor no le seguía el cuento. Es como dice el Señor en su palabra y no puede ser de otra manera. La gracia no es una licencia para pecar. Por eso tenemos que predicar la ley y la gracia. La ley para que nos siga el pecado, para que nos señale el pecado, ¿verdad? Y para que nos lleve a Cristo. Porque el fin de la ley, ¿quién es? Es Cristo. ¿Por qué dice que el fin de la ley es Cristo? Porque Él dio su vida por nosotros. Él la cumplió. Si dice fin es porque es el fin y ya. Dice ahí en Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Dicen los apóstatas, ¿estás viendo que no estás viendo que dice que es el fin de la ley Cristo? Ya se acabó. Es el fin de la ley. O sea, eso quiere decir que cuando dice que el fin, entonces ¿qué quiere decir? Exacto. Hermano, es entendido. Es el propósito, o sea, el fin, la finalidad. Porque el fin o la finalidad de la ley es Cristo. Es llevarnos a Cristo. Por ejemplo, también dice ahí en Eclesiastés que el fin del discurso es teme a Dios y guarda sus mandamientos. O sea, la finalidad no es que el fin y se acabó, no, eso también tiene otro significado. Fin también significa que se acabó todo, pero en ese sentido aquí dice, se refiere al propósito, a la finalidad, ¿verdad? Por ejemplo, ¿con qué fin hemos venido? A alabar a Dios, a bendecir su nombre y que el Señor nos hable a través de su hermosa y poderosa palabra. Ese es el fin. Así es. Entonces el fin de la ley es Cristo. ¿Amén o no amén? Fue para llevarnos a Cristo. O sea, la ley fue para que el hombre pida a Dios misericordia a través de Cristo y pueda alcanzar misericordia. Amén. ¿Cuántos le daban? Entonces tenemos que predicar la ley y la gracia. La ley y la gracia. Para que la ley, repito, para que el hombre sepa que ha pecado delante del Señor y que ha ofendido a Dios, y la gracia es para que sepa que en Cristo hay perdón y hay misericordia. Amén. Que su sangre nos limpia de todo pecado, que si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Esa es la gracia del Señor. Esa es la misericordia del Señor. Alguien puede decir, cuando nos encontramos una persona y dice, no, pues ¿sabes qué? Necesitas a Cristo porque estás perdido. ¿Perdido de qué? No, estás condenado. ¿Condenado por qué? Si soy buena persona. Entonces aquí esto tenemos que llevarlos a la ley para que comprenda su condición. Y con los 10 mandamientos ahí podemos darnos cuenta, o el hombre y la mujer se da cuenta cómo está delante de Dios. Simple y sencillamente se le pregunta a la persona, ¿alguna vez has mentido? O yo he escuchado algunos videos muy interesantes de evangelización y por ejemplo se le dice, un juez justo, ¿qué haría con una persona que comete un delito? ¿Qué haría un juez justo? Pues lo va a condenar. Un juez justo, ¿qué hace con uno que comete un delito? ¿Qué hace? Lo condena, tiene que ser condenado, eso es lo que dice la ley. Y un juez justo lo va a condenar. Entonces, si la ley lo encuentra culpable de algo, tiene que pagar lo que dice la ley.
Entonces luego se lleva a la persona a los mandamientos. Por ejemplo, se le pregunta a la persona: ¿tú has alguna vez mentido? No, pues de vez en cuando una mentirita, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué significa que eres? Si tú has mentido, ¿qué significa que eres? No, pues soy un mentiroso. En los 10 mandamientos dice: no mentirás. ¿Eres culpable o no delante de Dios? Es culpable. Porque con un solo pecado, bueno, con algo que se ofenda, se es culpable de toda la ley. Con un punto que se transgreda, se es culpable de toda la ley de Dios, lo dice Santiago. Entonces, y luego, no, pues entonces ya eres mentiroso. Reconocí, pues sí soy mentiroso. Entonces, luego, por decir otra pregunta: ¿has visto tú alguna vez, si es varón o inclusive de las mujeres, has visto tú al sexo opuesto con deseos de lujuria de la carne? O sea, ¿lo has codiciado en tu corazón? ¿Lo has deseado? ¿Has tenido alguna fantasía, alguna cosa así sexual? No, pues sí, de vez en cuando. Dice el Señor que si tú miras a una mujer para codiciarla en tu corazón, ya adulteraste con ella. ¿Qué eres? Adúltero. ¿Y qué dicen los 10 mandamientos? No adulterarás. ¿Qué eres? Culpable. ¿Te has robado alguna vez? ¿Alguien se ha robado alguna vez algo? Si nomás en la oficina, ya de cristiano, ¿cuándo se han llevado algún lápiz de la oficina? ¿Cuántos le lavan? Dígame si puede. Aleluya. Gloria a Dios por los que no vean. Pero ahí no, es que no pasa nada. No, es que no sucede nada. Es como me dijo una persona, dijo: no, hombre, no, bájese el programa ese pirata, eso no tiene nada que ver. Si no, es como un juego, así me lo dijo, es algo como juego. Gracias a Dios ya hace muchos años que no he vuelto a bajar ni un pie, porque es un problema, además que es un problema. Estamos pecando delante de Dios, porque eso es robar. ¿Cuántos le lavan? Sí, a ver, pues es que a uno le gusta pues no pagar, ¿verdad? Pues ¿a quién le gusta pagar? Si le regalan algo, ve que algo está fácil. Pues a nadie, ¿verdad? Pero no, entonces todas esas cosas. Y así hay entonces se le pregunta: oye, ¿tú has robado alguna vez? No, pues de repente ahí que agarres. No, pues entonces, ¿qué eres? El que roba, ¿cómo se le llama? Ladrón. Dice los 10 mandamientos: no robarás. Entonces ya, para empezar, ya llevas tres ahí pecados, 3 delitos. Eres un mentiroso, un adúltero de corazón y eres una rata. ¿Sí? ¿Qué eres? Un juez justo, ¿qué haría contigo? Condenarlo. ¿Y qué es la paga del pecado? La muerte, la condenación eterna, la separación de Dios, el infierno. Porque hay también otra cosa terrible hoy en estos días: que el infierno no existe. No, pues así fuera, yo estaría ahorita en Cancún. Pues, digo, hay gente muy espiritual que dice: no, yo sirvo a Dios, aunque no hubiera infierno ni cielo, yo sirvo a Dios porque lo amo mucho. No seas mentiroso, no seas sinvergüenza. Si sabiendo, hay gente que le sirve a Dios de desganado, o o más por pura conveniencia carnal. No, o sea, el infierno es real. Y de una manera, por ejemplo, hay una persona comentó con la hermana, ahora que subimos ahí el comentario en la página del Facebook, ahí donde estamos diciendo que la hermana partió para estar con el Señor. Y ahí una persona dijo: no, ¿cuál Señor? Ni que ella no estaba ni pecadores ni cristianos, que no estaban en ninguna parte, que estaban en el sepulcro. Que ahí está la hermana. Ahí está la hermana en hijos del diablo. Gente necia, hermanos. Porque luego usan la Biblia, porque dice que todos los que estuvieron en los sepulcros, ¿qué van a hacer? ¿Qué dice la Biblia? Que todos los que están en los sepulcros, ¿qué? Oirán la voz del Señor. Entonces, pues ahí está. O sea, no dice que están en el paraíso ni en el cielo. ¿Ve usted qué fácil es torcer la Biblia? Si no se necesita más que ser un hijo del diablo para torcer la Biblia. Sí, o sea, porque ellos quisieran que dijeran: no, mira, los que murieron en Cristo van a estar en el cielo, en el paraíso, y allá van a escuchar la voz. Entonces después de ahí van a venir a tomar sus cuerpos y luego al sepulcro, y luego de ahí van a subir. Si no lo dice en un versículo, lo dice en otro. Pero se entiende, por eso hay que escudriñar las escrituras desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Porque si tomamos solamente ese versículo, pues todos ahí están, ahí está la hermana y los demás. Ahí están todos ahí, nomás yo creo que me imagino que estirándose los pies, con todo respeto a los que están ahí y en cualquier lugar. Son necedades, pero así está. Y gente evangélica, gente que dice que conoce la palabra.
Hay dos lugares después de que muere la persona: el paraíso, la presencia del Señor, o el infierno. Lo dijo Cristo. No, que es una parábola, esa es la del Lázaro y el rico. Que no, que dijo, y luego oí uno que dijo, y si acaso no es parábola, yo no creo que se refiera literalmente a que esté hablando de un infierno donde la llama nunca muere, o sea, donde esté realmente la gente atormentada. No, que es algo simbólico. Así, gente que se quiere justificar y hacen una cosa y otra y más allá. Pero hermanos, nosotros tenemos que entender lo que dice la Biblia y servir al Señor con temor y con temblor. Si el hombre se va sin Cristo, ¿se va a dónde? ¿Les da miedo, hermanos? Se va al infierno sin tocar baranda, directo y de cabeza. Sí, con todo y chanclas, como decía el hermano Ramos, al infierno. Por eso el Señor está hablando al hombre, a la mujer, que no quiere que vayamos a ese lugar. De hecho, el infierno, ¿para quién fue creado? ¿Para el hombre, para la mujer? Para el diablo y para sus ángeles. Pero si el hombre se rebela contra Dios, entonces, y no quiere obedecer a Dios, pues va a tener que ser mandado ahí. Y no es que Dios sea malo, Dios es bueno, Dios es misericordioso. Por eso mandó a Jesús, porque Él es bueno, Él es misericordioso, Él es perdonador, y Él no quiere que nadie se pierda. Quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios no quiere que el hombre esté en ese lugar de tormento. Por eso mandó a Jesús, no mandó a un ángel. Testigos de Jehová, escúchenlo bien. No lo estoy diciendo por ustedes, porque me supongo que aquí nadie es testigo. Lo digo por si llegan a escuchar ahí en las redes sociales. Pero no mandó un ángel, mandó a Jesús, su Hijo amado. Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Ese es Cristo, ese es Dios, ese es el amor de Dios. Cristo es el amor de Dios. Dios mismo es amor. Dios mismo es amor. Amén. Y el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan 4:8. Dios es lindo, es precioso, maravilloso. Entonces, ¿qué quiere Dios? Que el hombre no se pierda. Pero ¿qué tiene que hacer? Guardar su palabra. Ahora, cuando se enseña que tenemos que guardar los mandamientos y guardar su palabra y obedecer al Señor, si no, no vamos a entrar. Luego los apóstatas dicen, estás predicando salvación por obras. No, tú quieres llegar al cielo y vanagloriarte y decirte, ¿sabes qué, Señor? Yo estoy aquí porque guardé los mandamientos. Perversos e hijos del diablo. Eso Cristo lo enseñó una y otra vez ahí mismo. Inclusive cuando en la escritura que leímos dice que si nuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y al final del mensaje del sermón del monte les digo que no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Nadie va a entrar, no nomás que yo creo, los demonios también creen y tiemblan. Pero hay que guardar la palabra. Sí, Pablo también predicaba salvación por obras. Porque cuando estaba Pablo delante del rey Agripa, le testificaba Pablo al rey Agripa ahí en Hechos 26:19. Hechos 26:19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Antes anuncié primeramente a los que estaban en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Tiene que haber una vida cambiada con la ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primero tenemos que ser salvos. No se puede de otra manera. Esto no es una manera mental y lavado de cerebro. Tenemos que ser lavados con la sangre de Cristo. Nuestros pecados tienen que ser perdonados y limpiados. Y es gratuito, es un regalo. Solamente hay que invocar el nombre del Señor, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Invocar es llamar, es clamar, es pedir misericordia. Es todo lo que hay que hacer. No hay que echar un rollo. Pues el Señor no lo vamos a decir. El Señor sabe más que nosotros. Solamente, Señor, ten misericordia de mí. El que estaba al lado de la cruz ahí con Cristo, que nomás le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Eso fue todo. Amén, porque él reconoció su condición, reconoció que Jesús era el Señor. Cristo le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Bendito sea Cristo.
Juan el Bautista también empezó a predicar y dice: haced frutos dignos de arrepentimiento. Haced, hay que hacerlos. Si hemos sido salvos, si hemos sido nuevas criaturas, si hemos venido a Cristo, ¿cuántos le alaban? Entonces el Señor quiere que usted y yo, amados hermanos, entendamos que tenemos que seguir guardando la ley moral que está en toda la Biblia. Para usted poder identificar a un apóstata es bien fácil. Nomás con que empiece: no. Eres un fariseo porque quieres que vistamos honesta, con honestidad, con vergüenza, con pudor y con modestia. Ya nomás empiezan con este es apóstata. ¿Cuántos apóstatas de esos hay aquí? Que dicen: no, eso Cristo no lo enseñó, eso son los fariseos. Nunca jamás hablaron de la ropa, Cristo ni los fariseos. Pero los apóstoles, ya les expliqué qué era lo que el Señor reprendía de ellos y qué era lo que pues les refutaba terriblemente. No era la ropa, nunca jamás trataron ese tema. Era de que a la misma ley de Moisés le agregaban más cosas. Entonces, ¿cuándo va a pasar la ley?, dijo Cristo, porque de cierto digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley hasta que todas las cosas sean hechas. Hasta que todas las cosas. Mire, hermano, esto que predicamos, hermanos, de que tenemos que guardar la palabra, es porque yo quiero que usted se salve. ¿A cuántos no les gusta? ¿A cuántos les gustaría que nomás les sobara así? Todo te querís, men, te querís, hermana. Todo tranquilo. ¿A cuántos les gustaría? Para estar tranquilos, para irnos bien contentos. Da cuenta que como si viniéramos a un spa. Ay, me dio un masajito bien sabroso el pastor. Me siento bien relajado, bien a gusto que me fui. No, qué bonito mensaje. Sí, pero vamos a guardar su palabra. Pero se nos enseñó que tenemos que guardar los mandamientos de Dios. Eso es lo importante. Porque mire, si hay algo importante, ¿qué es lo más importante en su vida? Para mí lo más importante es estar con el Señor. Es lo más importante de lo más importante. Porque ¿de qué sirve va a ser que yo gane el mundo, que granjee el mundo, que haga aquí y allá y más allá, si al final me pierdo? De nada va a servir. Lo más importante de lo más importante es entrar al reino de los cielos. Por eso Cristo dijo que cualquiera que infringiere uno de esos mandamientos muy pequeños, así será llamado, así enseñara a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que hiciere y enseñare, este será llamado grande en el reino de los cielos. Ellos tenían, aparte de todo ese rollo que tenían los fariseos y escribas, era que ellos tenían un catálogo. Este es un mandamiento grande, este es un mandamiento pequeño, este es importante, este no. Tipo como los apóstatas de ahora. No, eso no es importante. No, eso no es pecado. No, eso no tiene nada que ver. No, para ellos nada es malo ni es pecado. Y no vaya uno a decirles algo contrario a lo que ellos creen, porque ya eres un intolerante. Tiene uno que estar de acuerdo con ellos, porque si no es intolerante. ¿Sí? Y luego la palabra, la frase favorita es: no juzgues. El único que te puede juzgar es Dios. Ese es un apóstata. Ese es un apóstata. Amén. ¿Cuántos le alaban? Tenemos que entender, hermanos, que es muy importante. Entonces, no importa si sea grande o sea chico, no hay grande ni chico. Todos los mandamientos son importantes en la palabra del Señor. Pero el Señor se los dijo porque ellos habían hecho un catálogo de que eran más grandes y que eran más chicos, que eran importantes y que no. Por esto digo que si vuestra justicia, dice el Señor, por esto digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces le alaban. Entonces cuando ellos escucharon esto, dijeron: ah, caray. Al ver los fariseos, porque ellos a los ojos de los hombres pues eran unos modelos, eran unos ejemplos. Oraban 7 veces al día. ¿Cuántas horas oramos nosotros? Bueno, estamos viviendo en tiempos que esas oraciones de 10 minutos no sirven para nada. Si es que oran 10 minutos, pero ya estamos en tiempo de que ni esos 10 minutos. No. Necesitamos subirle más a la oración. Yo sé que usted trabaja y tiene muchas ocupaciones y de vueltas y más acá, pero tiene que separar tiempo para Dios diariamente y encerrarse ahí en su cuarto y tener misericordia, Señor.
Fíjense, estos tremendos, ellos oraban 7 veces al día. Diezmaban de todo, hasta del comino y del eneldo. Diezmaban todo. El día del sábado lo guardaban impecablemente, no llevaban nada, no cargaban ni una pluma, nada. Todo lo hacían de una manera tan tremenda, tan estricta. Entonces que la gente sin duda se sorprendió al decir, ¿cómo que? Entonces eso quería decir que ellos no iban a entrar. ¿Estaba mal lo que ellos hacían en cuanto a la ley? No, estaba correcto. El problema, ya les expliqué, era que así, que le ponían de más, y no solamente eso, sino que lo hacían de una manera externa. La ley, la justicia que practicaban los fariseos era externa. Y el Señor lo ha hecho muchas veces, porque así lo dice la Biblia, que el Señor mira el corazón, lo de adentro como lo de afuera. Limpia lo de adentro, para que también lo de afuera esté limpio. Así dice el Señor. Tenemos que tener limpio lo de adentro como lo de afuera. Pero los fariseos, entonces, ellos podían ver a una mujer, ¿verdad?, y codiciarla y lujuriarla y hacer fantasías sexuales en su mente. Y ellos estaban bien tranquilos. Iban al templo y se paraban ahí y levantaban la mirada al cielo y dicen, yo no soy como aquel perro, o sea, como este publicano. Yo no soy como este publicano. Y se empezaban a jactar de todo lo que hacían delante de Dios. Se sentían con una conciencia tan limpia, pero estaban más podridos de huesos que nada en el interior. Eran sepulcros blanqueados, porque su justicia solamente era externa. Eso no quiere decir, vuelvo y repito, los apóstatas de ahí se agarran para decir, no, lo externo no tiene nada que ver. ¿Cómo se fornica? Internamente. Primero es obvio que se fornica y se empieza la fornicación y el adulterio en la mente. Pero ¿dónde se llevan los hechos? ¿Internamente o externamente? Externamente, es un pecado externo. ¿Sí? No, pues entonces si Dios solamente mira el corazón, entonces puedes adulterar, fornicar, porque Dios no mira lo de afuera. Tú puedes hacer lo que tú quieras. El Señor quiso decir eso, nunca jamás. Nunca jamás. Por eso el Señor les dijo, tiene que ser mayor vuestra justicia, porque ellos solamente hablan de llevarlo a cabo físicamente o literalmente, pero desde el momento que alguien piensa en su corazón el pecado, la maldad, ya es culpable delante de Dios, de acuerdo a lo que dijo Cristo. Si una mujer dijo, por eso dijo, habéis oído que, ¿verdad?, que ahí cuando le dice ahí oíste que fue dicho en el 27, no adulterarás, mas yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón, ya pecaste. No tienes que llevarlo al hecho. Entonces ahí es donde estaba una justicia mayor. Y ahí todo lo que explica el Señor enseguida, después de que ahí donde dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, mas cualquiera que matare será culpable del juicio. Mas yo digo que cualquiera que se enojare locamente. La ley decía literalmente que si usted mataba a alguien, usted iba a ser culpable de esa muerte. Pero entonces Cristo dijo, ¿sabes qué? No necesitas matarlo. Eso es lo que creían los fariseos, y hasta ahí llegaban. O sea, podían aborrecer en su corazón, odiarlo a alguien, desearle el mal, y estaban tranquilos. Pecador, hijo del diablo, ojalá y te pudras en el infierno, junto con el diablo. Así, un coraje y un odio terrible. ¿Sí? Entonces, ¿qué dijo Cristo? Si tú te enojas, dijo, si te enojares locamente con tu hermano, amén, ya eres culpado del juicio. Cualquiera que dijera a su hermano raca será culpado del consejo. Cualquiera que dijera fatuo será culpado del infierno, del fuego. Ahí está, hermanos, una justicia mayor. Si nosotros no llevamos a cabo esa justicia mayor que la de los escribas y fariseos, no, repito, no tiene nada que ver con la ropa. Ese es otro tema que está en la Biblia también, pero Cristo y los fariseos nunca hablaron de ese tema, de la ropa. Estaba hablando de los pecados, de los cuales se supone que no debemos de pecar y no debemos de practicarlos, no solamente en nuestro interior, no solamente en el exterior, sino en el interior. Entonces yo no debo de codiciar a nadie, y si lo hago tengo que pedirle perdón al Señor. Inmediatamente, Señor, perdona mis pecados, porque he adulterado, porque he codiciado con mis ojos. Perdóname, Señor, inmediatamente. Y no estar calentando ahí el pecado, porque ¿qué pasa cuando se empieza a calentar el pecado? Se incuba, se engendra el pecado y ¿qué va a salir? Muerte. Muerte. Entonces tenemos que practicar una justicia mayor. Es decir, que ni en nuestro corazón, en nuestra mente tenemos que pecar. El simple hecho que usted y yo estemos de acuerdo con un pecado, somos hechos culpables ¿de qué? De muerte.
Lo dice en el Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 1, versículo 32. Sí, que no solamente dice que las hacen, sino que consienten con los que las hacen. Dice que son dignos de muerte los pecados. ¿Usted consiente algún pecado? No, es que es mi familiar. Es mi familiar y pues ya fornicó, ya adulteró, está haciendo maldades. No, pues es que no hay problema. Vamos a echarle tierra al asunto. Sea lo que sea, o robo, o pleito, contienda, ira, disensiones, todo eso. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Cuántos están de acuerdo con esos pecados? ¿Alguien está de acuerdo con los pecados como el odio, el pleito, la contienda, la maldad, el adulterio? Es que es mi familiar. ¿Alguien está de acuerdo? No me dice ni sí ni no. ¿Cuántos estamos de acuerdo con los pecados? No tenemos que estar. No hacerlos y tampoco estar de acuerdo, porque con el simple hecho de estar de acuerdo de que somos dignos, Romanos capítulo 1 versículo 32, dignos de muerte, que habiendo entendido el juicio es que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, más aún consienten con los que las hacen. Esa es una justicia mayor. Ni aún en nuestra mente ni en nuestro corazón vamos a consentir el pecado, ni de nosotros ni de nadie. Ni de nosotros ni de nadie. ¿Por qué? Para que se salven. Usted, hermano, si ama a su familia, debe decirle, ¿sabes qué? Busca a Dios. Busca a Dios. O sea, hay que buscar a Dios. No puedo decir, no, yo soy cristiano. No, porque ya vengo a la iglesia, ya soy cristiano. Tengo que vivir para Dios, guardar su palabra, ser hacedor de su palabra. Porque la venida de Cristo ya está cerca. Porque todo cada día se está cumpliendo al pie de la letra. Porque eso dice claramente, no va a pasar ni una tilde ni una jota, que todo se va a cumplir. Todo se va a cumplir. Esos ateos que no creen en Dios, se está cumpliendo todo lo que fue profetizado 2500 antes de que sucedieran las cosas. Están sucediendo hoy, en nuestros días. Están ya y se va a cumplir al pie de la letra, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Cuántos alaban a Cristo? Entonces hemos entendido que vamos a tener que tenemos que tener una justicia mayor que la de los escribas y fariseos. ¿Para qué? ¿Para qué tenemos que tener y hacer y practicar una justicia mayor? ¿Para qué? ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué? Para entrar al reino de los cielos. ¿Quién lo tiene que hacer? Usted. Lo tengo que hacer yo, si yo quiero entrar. Amén. Ahora, todo eso, repito, tiene que hacer, y es con la ayuda del Espíritu Santo. Por eso tenemos que pedirle, Señor, lléname con tu Espíritu Santo, lléname de tu presencia. Ayúdame, Padre. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar en esta hora. Vamos a pedirle a Dios misericordia. No hay imposible para Dios. No lo hay, no lo hay. Mi Dios tiene todo poder. Él hizo todo lo que existe en el cielo, tierra y mar. Mi Dios tiene todo poder. No hay imposible para Dios. No lo hay, no lo hay. Mi Dios tiene todo poder. Él hizo todo lo que existe en el cielo, tierra y mar. Mi Dios tiene todo poder.
hizo todo lo que existe en el cielo, tierra y mar. Mi Dios tiene todo poder. No hay imposible para Dios. No lo hay, no lo hay. Mi Dios tiene todo poder. Él hizo todo lo que existe en el cielo, tierra y mar. Mi Dios tiene todo poder. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Espíritu Santo, tú eres bienvenido a este lugar. Santo, omnipotente, de gracia y amor. Espíritu Santo, eres bienvenido aquí. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor. Espíritu Santo,